En el episodio anterior, tuvimos la oportunidad de adentrarnos en el mundo de Michelangelo Merisi da Caravaggio, el afamado pintor milanés que, a pesar de su corta obra, se consolidó como uno de los mayores exponentes de las bellas artes. En esta ocasión, seguiremos explorando la importancia de este gran pionero de la pintura barroca. Además, continuaremos nuestra visita por el Museo Nacional de Arte bajo la guía del curador Abraham Villavicencio. Acompáñenos en este viaje por la historia del arte que ahora hace escala en este nuevo México. Podríamos pensar incluso que es una obra de tránsito, joven, como tú dices, pero que además está viajando ahorita Caravaggio hacia su experimentación que lo distingue más, que es el tenebrismo, ¿no? Sí. ¿Qué es el tenebrismo? El tenebrismo es una etapa en la producción plástica de Caravaggio, que es uno de los grandes legados que él hereda a las generaciones posteriores. Fue la experimentación de cómo extraer los cuerpos de la penumbra, ¿no? Había muchos principios filosóficos que sostenían esas exploraciones artísticas, ¿no? Que eso también es importante. Hace un momento decíamos, el neoplatonismo de alguna manera soporta la experimentación con los ideales, ¿no? Y con la perfección. El tenebrismo tiene su raíz en el propio naturalismo y buscaba extraer la materia de la penumbra a partir de la luz, ¿no? Esto a partir de principios ópticos, ¿no? Que los pintores conocían, pero también interesados en destacar la propia materialidad de los objetos o los personajes que se estuvieran retratando. Caravaggio, él sí se hace tenebrista porque ya en los cuadros de edad más avanzada, prácticamente las figuras emergen de los fondos. Caravaggio utilizó dentro de su estudio fuentes artificiales de luz, ¿no? Hay un documento, por ejemplo, que da jugaba testimonio. ¿Con espejos? Da testimonio de que hizo un agujero en el techo de su estudio. Eso lo metió en un pleito con la casera que le rentaba porque estaba alterando la estructura. Ajá. Exacto, y con espejos planos dirigía las luces, ¿no? Sabemos que son planos por la manera tan directa, ¿no? Que golpea la luz sobre los personajes, cómo recorta las siluetas, ¿no? En los rostros, en las manos. Hubo un tiempo en el que se llegó a especular si Caravaggio utilizaba espejos cóncavos y convexos, ¿no? La manera en cómo golpea la luz indica directa. Exactamente lo contrario, eran espejos completamente planos. Entonces, estos contrastes violentos de luz y sombra, en donde los colores, cuando se alcanzan a ver, son muy tímbricos, decimos en la historia del arte, ¿no? El pigmento casi puro, ¿no? Claro. Sumado a una representación muy cruda de la naturalidad de los personajes, ese es el tenebrismo. Con sus imágenes de seres frágiles y asimétricos, pintados hasta el detalle de la uña sucia, Caravaggio se consolidó a la vez como un pionero y como un reflejo del sentir de su época. Es que esa es la otra cuestión, ¿no? Bueno, en primer lugar, los personajes emergen de la oscuridad, ¿no? Vienen de las tinieblas, de Ténebre. Pero además son personajes, son mendigos, son pordioseros, son gente de la calle, ¿no? Por decirlo de esta manera. O sea que también eso era pues, mal visto, choca con el perfeccionismo. Totalmente. Y las aspiraciones de la escuela anterior. ¿Y en dónde vemos esto más claro en Caravaggio? ¿Será la crucifixión de Pedro, por ejemplo? En la crucifixión de Pedro, en la conversión de San Pablo, en la propia muerte de la Virgen, ¿no? La manera como están representados todos los apóstoles. Y en ese propio cuadro, ¿no? Si observamos con detalle las uñas, por ejemplo, de la gitana, ya se ve esa suciedad, ¿no? Que Caravaggio imprime. Y es una imperfección, digamos, ¿no? Que es una imperfección. Y además es también como una mirada, pudiéramos decir casi quirúrgica, ¿no? Porque representa estas minuciosidades que nos pasan incluso desapercibidas en el día a día. Por ejemplo, en la boca de la gitana se alcanzan a ver los dientes. Es prácticamente una innovación también pictórica que apenas con una sutilísima pincelada nos haya hecho la insinuación de los dientes, ¿no? Bueno, esto con el tiempo se convierte en no solamente las uñas sucias, sino las manos, ¿no? Marcadas por el trabajo, con suciedad, los personajes. Algo que es muy interesante también, no solamente dignifica a los personajes, dignifica, ¿no? Como las gitanas decíamos, dignifica estos elementos naturales como la suciedad de las uñas, el mechón del cabello, sino también dignifica los materiales, que en ello también, bueno, encontramos una
aportación en esa pintura. Hace rato platicábamos que debajo hay una Virgen, ¿no? Que originalmente el cuadro era en formato vertical, ¿no? Cuando Caravaggio reutiliza la tela, lo convierte en un formato apaisado. Y seguramente habrán visto que hay veces que en muchas pinturas podemos reconocer cuando un pintor se arrepintió e hizo una corrección, porque la corrección de abajo empieza a salir con el paso del tiempo. Caravaggio sabía que eso podía pasar si no trataba adecuadamente la tela. Por muchos siglos, el arte europeo estuvo dominado por motivos religiosos, y el caso de Caravaggio no es la excepción. Sus años fueron los de la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, el Concilio de Trento, cuando se determinó que el arte habría de difundir y aumentar la fe en la Iglesia. Si bien Caravaggio siguió esta tendencia, su intenso dramatismo le valió ser considerado vulgar en varias ocasiones, al grado de tener que rehacer pinturas. ¿Qué otras pinturas nos podrías mencionar de esta exposición dentro de la órbita del maestro Caravaggio? Pues mira, hay obras importantes de Rutilio Manetti, un pintor sienés, ¿no? Que también fue un pintor tenebrista. Tenemos de Zurbarán, ¿no? Una Magdalena en oración, que nos da cuenta de la manera como en España el tenebrismo fue adoptado de una manera muy intimista, muy meditativa, casi mística, ¿no? Sí. Entonces ese cuadro es sin duda excepcional. Tenemos pintura, decíamos, del Españoletto, una alegoría de la vista, y que ese cuadro me gusta mucho. Es un hombre que tiene instrumentos ópticos sobre su mesa y un telescopio en la mano, porque justo de eso se trató la revolución estética del caravallismo. Fue un nuevo modo de ver la realidad, fue un nuevo modo de entender el mundo, de aprender las formas naturales para plasmarlas en el arte, ¿no? Entonces, esa alegoría de la vista, además de que se trata de una obra muy bella del Españoletto, creo que es de alguna manera una sugerencia a recordar que Caravaggio hizo esta gran ruptura en la historia del arte gracias a su muy agudo sentido de la vista. Y junto al lado de esta obra hay una de Luca Giordano, que fue el gran discípulo en vida del Españoletto, ¿no? Luca Giordano, que es el encargado prácticamente de cerrar el capítulo tenebrista en Nápoles, porque aunque la obra que aquí tenemos, ¿no? Es naturalista, un hombre que se ve fuerte pero con la piel marchita, se le ven los tendones, las arrugas. Con el tiempo, Luca Giordano abandona esas soluciones y se vuelve colorista y de algún modo gira de nuevo hacia el clasicismo, ¿no? Pero hay un testimonio de él. Y de nuestros pintores novohispanos, además de estar presente José Juárez y Sebastián López de Arteaga, que platicábamos de la importancia de estos dos artistas, tenemos obras de Antonio Rodríguez, una pintura cuyo tema es Santo Tomás de Villanueva, que la incluimos por esas sinergias que comentábamos que había en el mundo hispánico. Ese mismo tema lo pinta Murillo, ¿no? Entonces hay un intercambio que de verdad es sorprendente, ¿no? No solo de formas, de influencias estilísticas, sino también de contenidos, de devociones, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos copias del Españoletto en la exposición, tenemos 3 copias del Españoletto, un Galileo, una crucifixión de Cristo y la obra de Jacob y los rebaños de Labán, que bueno, de alguna manera crean este contexto, ¿no? Que nos habla de la importancia internacional y a lo largo del tiempo que tuvo Caravaggio. Además, bueno, sin olvidarnos de la obra de Santiago Gutiérrez, de Cordero, de esta obra anónima del San Nicolás de Bari, y que todo esto es el legado que dejó Caravaggio, ¿no? La gran herencia artística, estética, casi poética, ¿no? en sus obras, y que todo surgió de la Bonaventura, ¿no? Por eso es que esta obra es tan importante y es la guía, ¿no? En toda la exposición. Por eso la exposición es redonda, ¿no? Sí. Siendo esta obra que la preside, pues la guía. Totalmente. Pero vemos la influencia del maestro Caravaggio en pintores tan notables como los que acabas de mencionar, y que en conjunto, pues es una visita maravillosa.
En los años posteriores a Caravaggio, tuvo su esplendor el arte barroco. El estilo barroco es complejo, grandioso, de colores contrastantes, estridentes y gran intensidad emocional. Así lo atestiguan las obras de Guido Reni o Rubens. Por nuestra parte, acaso el mayor exponente del barroco novohispano sea Cristóbal de Villalpando, nacido en la Ciudad de México hacia mediados del siglo XVII y cuya obra podemos apreciar en esta misma exposición. A veces nos preguntan, ¿por qué solo un cuadro de Caravaggio? ¿No? La respuesta es muy sencilla, porque de Caravaggio hay 57 piezas 57 en el mundo. nada más. 58, perdón, Sí. me comí una, 58. 58. Piezas, ¿no? Hay un rango de otras 20 que la verdad se duda, que están muy divididos. De 58 hay una confirmación que son obras de O sea Caravaggio. que es un gran privilegio contar con Claro. una. Segundo, Ya, una en 58 ya no parecen pocas, ¿no? que muchas de esas pinturas están en retablos en las iglesias Que para no se las cuales pueden fueron, mover. que no se pueden mover porque son retablos de mármol o están empotradas en la pared, ¿no? Entonces no van a salir. Y tercero, porque las obras que hay en museos, y más los museos italianos, son patrimonio de Italia. Entonces, toda proporción guardada, pero es como si dijéramos, México va a prestar solamente una pieza de arte prehispánico y va a prestar la Coatlicue, ¿no? Así de importante es tener un Caravaggio, Un ¿no? Caravaggio, claro. en México, porque son piezas que difícilmente salen, ¿no? Difícilmente salen, que implicó mucho tiempo de gestión y que pues simplemente después de 46 años, ¿no? Pues algo indica que no es tan sencillo, ¿no? Claro, lograr como esta que tener salió de los ese museos privilegio. capitolinos de Roma y que afortunadamente vino a dar al Centro Histórico Al de Centro nuestra Ciudad de Histórico de la México. Ciudad de México, aquí en el Museo Nacional de Arte. Abraham, te felicito y te agradezco. Muchas gracias. Muchísimo gusto. El siglo XVII fue el siglo del arte barroco, caracterizado por los monumentales obras que decoran iglesias y catedrales alrededor de Europa y los dramáticos y vívidos frescos que propagan temas religiosos. En el origen de todo ello se encuentran los trazos de Michelangelo Merisi da Caravaggio, el tenebrista que hizo de la imperfección humana algo bello y cuya obra está, para nuestra fortuna, en el Museo Nacional de Arte de este Nuevo México.